Bienvenidos al servicio de esta mañana. Es una bendición poder conectarnos. Si usted tiene alguna petición de oración o quiere que algún pastor ore con usted puede comunicarse con la iglesia, puede llamar al 541-777. No, that's not the number. I said it wrong. I said it backwards. 779, then 777. Okay. Bienvenidos al servicio de esta mañana. Es una bendición estar juntos por medio de la tecnología. Si usted tiene alguna petición de oración o quiere que algún pastor ore con usted puede comunicarse con nosotros por medio del teléfono llamando al 541-779-7777. También puede comunicarse con nosotros por medio de la página de internet de la iglesia, newlifenas.church. Tenemos algunos otros anuncios para usted. Estamos uniendo las reuniones de oración todos los jueves a las 7 de la noche en la capilla. También nuestros servicios están siendo presenciales los domingos a las 10:45 en la capilla y también estamos transmitiendo por medio de YouTube y de Facebook. Si usted quiere dar sus diezmos y ofrendas, puede enviarlo a la iglesia por correo regular. También puede conectarse en la página de internet de la iglesia newlifenas.church y puede escoger la opción Latino Venue y de esa forma puede dar sus diezmos y sus ofrendas. Deseamos que usted esté teniendo un buen tiempo con su familia. Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta. Si usted tiene peticiones de oración, siéntase libre de conectarse con nosotros. And I said all of that and I messed it up. Ay, ay, ay. Okay. Now I'm by myself. Okay. And this microphone keeps. Bienvenidos al servicio de esta mañana. Es una bendición tenerlo con nosotros. Si usted tiene alguna petición de oración o quiere comunicarse con alguno de los pastores de la iglesia, usted puede comunicarse con ellos llamando al 541-779-7777. También puede comunicarse con ellos en la página de internet de la iglesia newlifenas.church. Algunos anuncios que tenemos para usted es que estamos reuniéndonos en la iglesia para la reunión de oración todos los jueves a las 7 de la noche en la capilla. Esta reunión también está siendo transmitida por medio de Zoom. Si usted no puede participar, estar presente, la hermana Victoria Brandt o el pastor Tomás pueden mandarle la información. Deseamos que usted esté teniendo un buen tiempo en casa. Sepa también que si quiere dar sus diezmos y ofrendas a la iglesia, usted puede hacerlo por medio de correo regular o trayéndolo al edificio de la iglesia, también por medio de la página de internet newlifenas.church, escogiendo la opción de Latino Venue. Cualquier pregunta que usted tenga, comuníquese con nosotros. Si usted tiene alguna petición de oración, también puede llamarnos y podemos estar orando por esas peticiones. Que tenga una bonita semana y que disfrute el servicio. Bendiciones. ¿Qué tal, mis amados hermanos y amigos? Es una bendición para mí estar con ustedes en esta ocasión. Soy su amigo y servidor, el pastor Tomás Álvarez, y estoy aquí con ustedes para compartir hoy el mensaje de la palabra del Señor. Espero que todos hayan disfrutado un hermoso tiempo de alabanza, de adoración. Espero que estén disfrutando un hermoso día, el día del Señor. Este es el día que el Señor ha creado. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Hemos estado platicando por algunas semanas acerca de la vida de los primeros creyentes, la vida espiritual, el patrón de vida de los primeros creyentes de la iglesia primitiva, en otras palabras. Y hemos titulado nuestra serie de regreso a ese patrón de vida cristiana que, si bien es cierto, les ayudó a ellos, también es cierto que nos puede ayudar a nosotros en nuestros días a vivir una vida espiritual, una vida cristiana en su plenitud.
Así es que vamos a ir a la palabra del Señor y espero que todos prestemos atención al mensaje de esta ocasión. La palabra de Dios, Hechos capítulo 2, el versículo 42. Hechos 2, 42 es el versículo que hemos estado considerando por algunas semanas. Las 3 semanas anteriores estuvimos hablando que los primeros creyentes, los primeros discípulos estaban dedicados, estaban consagrados, estaban enfocados en la palabra del Señor. Estaban enfocados en seguir las enseñanzas de los apóstoles. Esa fue la primera semana. La segunda semana estábamos hablando también de que ellos tenían un tiempo de comunión y convivían, estaban en comunidad, se apoyaban en comunidad los unos a los otros. Y esta comunidad nueva de creyentes, seguidores de Jesús, estaban juntos, tenían en común muchas cosas, especialmente su fe en el Señor Jesucristo, y la comunidad, la relación en la comunidad era muy fuerte. La Escritura nos narra en los primeros 2 capítulos del libro de los Hechos, este patrón de vida cristiana que ellos abrazaron y que dieron pauta para que la iglesia creciera cada día y llegáramos hoy día a tener la iglesia cristiana que tenemos. Bien, entonces la palabra de Dios dice que ellos se dedicaban a la meditación, al estudio, a la doctrina que los apóstoles les enseñaban, se dedicaban a fortalecer los lazos de comunidad. La semana pasada el hermano Melchor Mejía estaba hablándoles acerca del tiempo que ellos pasaban para el partimiento del pan, para tener lo que hoy conocemos como la Santa Comunión o la Santa Cena. De eso hablamos la semana pasada. Y hoy quiero hablarles acerca de la vida de oración. La vida de oración de aquellos primeros creyentes. Dice la Escritura en Hechos 2, 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos dedicaban mucho tiempo a la oración. Persistentemente ellos estaban orando. A diario ellos estaban orando. Y era una oración profunda, era una oración desde lo profundo de sus corazones y ellos esperaban mantener esa comunicación con Dios muy abierta. Y es el propósito de mi corazón en esta ocasión desafiarnos, que todos estemos desafiados a reforzar nuestra vida de íntima comunión con el Señor mediante la oración ferviente y continua. Ese es el deseo de mi corazón, que todos nos sintamos desafiados a fortalecer esa íntima relación con Dios mediante nuestra oración, la oración constante, la oración ferviente. Y la oración no es otra cosa más que el diálogo que nosotros podemos tener con Dios. Y hablando de diálogo, pues entran en juego 2 personas, usted y Dios, Dios y yo y Dios. Entonces es muy importante entender que a través de la oración no solamente vamos a estar hablando, que muchas veces es lo que hacemos, lo consideramos un monólogo y nos pasamos hablándole a Dios, pidiéndole a Dios, cuando realmente la oración debe ser un tiempo de diálogo íntimo con Dios. Un tiempo en el que yo puedo expresarle a Dios mi gratitud, mis sentimientos, mis pensamientos, mis emociones, pero también puedo escuchar la voz de Dios en ese tiempo de intimidad, en ese tiempo de oración, en ese tiempo de comunión con Dios. Yo puedo escuchar, podemos escuchar la voz del Señor. La oración tenemos entendido que fortalece nuestras relaciones. Toda comunicación fortalece las relaciones. La buena comunicación fortalece las relaciones. Y hablando de la oración,
que es la manera como nosotros mantenemos nuestra comunión y comunicación con Dios, la oración viene a fortalecer nuestra relación con Dios. Si queremos que nuestra relación con Dios sea fuerte y podamos conocer mejor a Dios, debemos dedicar tiempo a esa oración íntima y continua. La oración nos ayuda a conocer mejor a Dios. Si queremos conocer a cualquier persona, lo único que tenemos que hacer es acercarnos a esa persona y pasar tiempo con esa persona, dialogar con esa persona. De esa manera vamos conociendo mejor a esa persona. Lo mismo sucede con Dios. Si queremos conocer a Dios, conocer mejor del amor de Dios, conocer cómo es Dios y cómo es que Dios nos bendice y todo lo que Dios hace por nosotros, es bueno que dediquemos cierto tiempo a disfrutar la presencia de Dios en nuestras vidas, dedicar tiempo a dialogar, a platicar con el Señor. El orar nos ayuda también a expresar al Señor nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. En Él podemos confiar y podemos desahogar nuestras cargas, desahogar nuestro corazón. Es importante, todos necesitamos a veces compartir con alguien nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. El ser humano es completamente social, no podemos vivir aislados y guardarnos todo. Es muy importante que nosotros dialoguemos con alguien, expresemos muchas veces algunos sentimientos o pensamientos o emociones que están allí dentro de nosotros y que tenemos la necesidad de expresarlos. Por eso cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Una persona con quien él pueda compartir sus vivencias, sus emociones, sus experiencias, y le dio a Eva. Nosotros necesitamos muchas veces descargar en alguien esos sentimientos, esas emociones, y nadie mejor que Dios. Especialmente si somos personas que tratamos que nuestra vida sea tan privada y no queremos que algunas cosas otras personas se enteren, no hay mejor persona a quien ir que a Dios. Él nos va a escuchar cuando vamos a Él en oración, Él nos va a comprender, Él nos va a entender y sobre todo, Él va a guardar aquello que nosotros queremos expresarle. A veces nos sentimos defraudados por personas que les hemos confiado algunas cosas y posteriormente nos damos cuenta que ya se supo aquí y allá y más allá. Dios nos escucha y Dios guarda todos nuestros secretos. Y Dios guarda todo aquello que nosotros queremos confiarle. Es muy importante, pues, que expresemos a Dios en ese tiempo de oración, de comunión íntima, le expresemos nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Qué es lo que estamos planeando? Y desahogar en Él todas nuestras cargas. Es muy importante esto. Y qué lindo se siente cuando después de haber estado hablando con Dios, vamos aquí, vamos allá. Después de la oración, usted se va a sentir desahogado, usted va a sentirse renovado, usted va a sentirse con nuevas fuerzas. Es muy importante que usted considere esto y que yo considere esto. Orar nos ayuda a expresarle al Señor todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones. Él las conoce, por supuesto que Él sabe, antes que nosotros oremos, Él sabe cómo nos sentimos. Él sabe qué estamos pensando. Él sabe qué es lo que nos está inquietando y a veces molestando allí.
Pero es muy importante que nosotros vayamos a Él con plena confianza y le expresemos el sentir de nuestro corazón. La oración nos ayuda a conocer mejor a Dios. El conocer mejor a Dios y desahogar en Él nuestras cargas nos ayuda a crecer en amor para con Dios. Eso es muy importante. El mandamiento mayor es amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Es el mandamiento principal, amar a Dios. Y la oración, el tiempo que pasamos en comunión íntima con Dios, nos ayuda para ir creciendo en amor. Conforme vamos conociendo mejor a Dios, conforme vamos pasando más tiempo en la presencia de Dios, nos enamoramos más de Dios. Nos enamoramos de tal manera que queremos pasar más tiempo con Él. ¿Quiere amar a Dios? ¿Quiere amar más a Dios? Necesita usted y yo necesitamos pasar tiempo en comunión con Él, en oración. Es muy importante pues que dediquemos el tiempo, lo dediquemos para fortalecer nuestra relación, para mejorar nuestra relación, para que nuestra relación sea más fuerte. Con Dios necesitamos dedicar tiempo a platicar, a dialogar con Él. La oración también nos ayuda para nos prepara para enfrentar grandes retos, grandes desafíos. Muy importante esto. Queremos estar mejor preparados para enfrentar los retos, los desafíos de la vida. Tenemos que ir a Dios en oración. Mientras estaba preparándome para traerles a ustedes esta meditación, estaba pensando en la vida de una gran mujer y de todo un pueblo, el pueblo judío, y una gran mujer conocida como la reina Esther o Hadasa, que era su nombre original. Ella era una judía. Y la palabra de Dios, en el libro que lleva su nombre, nos narra su biografía, la vida de esta mujer, cómo esta mujer fue invitada, fue motivada a clamar a Dios y cómo ella pidió que todo el pueblo judío se uniera a ella en oración por algo que ella estaba pidiéndole a Dios y que esperaba que su pueblo, el pueblo judío, la apoyara en oración. Y el pueblo prestó atención a esta petición de la reina Esther y se puso a orar con ella junto con Mardoqueo, su primo, y Dios escuchó. Era un gran reto al cual ella tenía que enfrentarse. Un gran desafío. Era un asunto de vida o muerte. Pero ella dijo, bueno, si perezco, que perezca. Pero yo quiero que ustedes me apoyen en oración. Esto nos ayuda a entender también que cuando oramos a Dios de manera individual, Dios nos escucha. Pero cuando oramos de manera colectiva, es mejor aún. Por eso a veces le pedimos a algunos hermanos, a algunos amigos que se unan a nosotros en oración a Dios para que juntos le pidamos por aquella petición que hay ahí en nuestro corazón. La oración nos capacita para estar mejor preparados, para enfrentar grandes retos, grandes desafíos. Dios escuchó la oración de Esther, Dios escuchó la oración del pueblo judío de manera tan linda que la petición de aquella mujer fue concedida. El Señor Jesús, quien es nuestro modelo de oración, el Señor Jesús también podemos ver que Él oró cada vez que necesitaba enfrentarse a un reto especial, a un gran desafío. Él vino al Padre en oración. La Escritura nos dice allá en Lucas 4:1 que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto.
Y allí en el desierto oró y ayunó por 40 días. Él se estaba preparando para 3 años y medio de ministerio aquí en la tierra, y él necesitaba pasar tiempo en comunión con el Padre, y fue llevado por el Espíritu al desierto, y ahí en el desierto estuvo orando y ayunando. Un gran reto, un gran desafío le esperaba, y él quiso presentarse al Padre en oración y en comunión. La situación, el escenario lo necesitaba, él lo necesitaba, y se mantuvo en ese tiempo en comunión con el Padre. Pero interesantemente también, antes de ir al juicio, antes de ser crucificado, juzgado y crucificado, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús, nuestro modelo de oración, dice que tomó a sus discípulos y los llevó al jardín, al huerto del Getsemaní. Y allí estuvo orando y pasó horas en oración, porque había un gran reto, un gran desafío al cual tenía él que enfrentarse. Le esperaba el juicio, el arresto, el juicio. Le esperaba el vía crucis, le esperaba la crucifixión, la muerte. Y él fue y dedicó horas para estar en comunión íntima con Dios Padre. Y él oró allí. Dice la Escritura que aún su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Él pasó tiempo en comunión con el Padre. Un gran reto, un gran desafío, una gran batalla le esperaba, y él necesitaba pasar tiempo en comunión con el Padre. También los primeros cristianos, cuando ya el Señor Jesucristo había resucitado, Él les dio instrucciones para que se quedaran en la ciudad de Jerusalén, que no se fueran a ningún lugar antes de ser llenos con el Espíritu Santo. Esas fueron las instrucciones. Él se fue, pero antes de irse les dijo: quédense hasta que sean llenos del poder de lo alto. Y cuando ya sean llenos con el Espíritu Santo, entonces podrán ir fuera de la ciudad de Jerusalén para ser mis testigos, los proclamadores de las buenas nuevas de salvación. Pero van a ir en el poder del Espíritu. Y los primeros cristianos, nos damos cuenta que dedicaron 10 días enteros a la oración y al ayuno. La palabra de Dios nos dice en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. La palabra de Dios, Hechos 1:14, dice: todos estos, los primeros cristianos, los primeros discípulos, los apóstoles del Señor, estaban allí. Y la Escritura nos dice que como 120 personas estaban reunidas en el lugar al cual le hemos llamado el aposento alto. Y allí perseveraban y allí permanecían unánimes en oración y en ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. La oración es muy importante. Grandes retos, grandes desafíos les esperaba a la comunidad cristiana, a los cristianos de aquellos días. Les esperaban grandes batallas, grandes retos, grandes desafíos, y necesitaban ser fortalecidos, necesitaban al Espíritu del Señor, necesitaban la gracia del Dios Padre en sus vidas, de manera que ellos se fueron a este lugar y oraron el primer día, el segundo día, el tercer día. Al 10º día el Espíritu Santo vino sobre ellos y pudieron testificar. Y la Escritura nos dice que allí nació la iglesia. La iglesia en el poder del Espíritu ahora podía
avanzar, podía crecer, podía ir más allá de las fronteras a otros países y llegar hasta lo más recóndito del mundo, y ha llegado a nosotros hoy día. Siempre que nosotros queremos estar preparados para una gran tarea, preparados para enfrentar una gran batalla, preparados ante cualquier reto de cualquier índole que sea, necesitamos pasar tiempo en oración, doblar nuestras rodillas si es necesario, doblar nuestras rodillas ante el Padre, ante el Dios Trino, y nosotros recibiremos la respuesta. Dios siempre escucha nuestra oración sincera. Dios siempre escucha nuestra oración cuando es sincera. La oración sincera es muy importante. No necesitamos impresionar a Dios cuando vamos a orar con tanta palabrería. No querramos impresionarle. No aprendamos oraciones prefabricadas con frases extrañas. Interesantemente, los apóstoles de Jesús le dijeron un día, uno de ellos les dice: enséñanos a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. Y hermanos, el Señor Jesús les da toda una cátedra y les dice: cuando oren, no sean como los hipócritas. Al orar, les dice, no hablen solo hablar por hablar. Mateo 6:7 les dice, y al orar no hablen solo hablar por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Y a veces pensamos que el hecho de decir palabras o expresiones bien fabricadas, Dios nos va a escuchar y nos va a responder con una respuesta favorable, válgase la redundancia. No tenemos que aprendernos esas oraciones que algunas personas tienen que hacer. Yo he escuchado cómo hay creyentes que aprenden a orar como escuchan a orar a otros. Señor, tú nos hiciste cabeza y no cola, y se lo aprenden y lo escucharon por ahí, y en cada una de sus oraciones las tienen que decir. Y Señor, toca este cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, porque allí lo escucharon, en algún lugar lo escucharon. Y hay frases que pensamos a veces que esas frases van a tocar el corazón de Dios y van a doblarle la mano a Dios para que Él responda de acuerdo a nuestra petición, al deseo de nuestro corazón. No tenemos que usar palabras rebuscadas, no tenemos que usar un lenguaje rebuscado, un lenguaje prefabricado. Hermanos, Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestro lenguaje, y Él va a escuchar nuestro lenguaje, ya sea español, inglés, zapoteco, cualquier dialecto que usted hable. Dios está allí presto para escucharle. No tiene que buscar un lenguaje especial, no tiene que decir esas palabras que otros dicen. Hable desde lo profundo de su corazón. La oración sincera es así. Y si a veces usted no tiene una palabra para el Señor, dice la palabra del Señor que aún clama nuestro espíritu y el Señor escucha aún los gemidos indecibles de su corazón, de mi corazón. El hecho de estar en la presencia de Dios es hermoso y no tenemos que andar buscando un lenguaje especial. He escuchado a muchos hermanos decir: yo no sé cómo orar. No sé cómo orar, pero bien que saben regañar a sus hijos, bien que saben regañar y hablar de la gente o lo que sea. Hermanos, la manera más sencilla para usted, no tiene que aprender a decir cosas. Así como usted habla con su padre, con su madre, con su hijo, con sus nietos, así puede hablar con Dios.
que su oración sea sincera, que brote desde lo más profundo de su corazón. La oración sencilla, la oración sincera es lo que Dios quiere escuchar de usted. No quiere escuchar palabras sofisticadas, no. Él quiere escuchar la voz de su corazón, la voz sincera de su alma. Qué importante, no tenemos que hacer una cita especial con Dios. Dios siempre está disponible. Hermanos, a veces es difícil que las personas hablen conmigo porque vivo con una agenda y tengo toda una agenda para cada día. Y a veces hay personas que quieren hablar conmigo y no se puede porque la agenda está saturada, está llena. Aunque yo quisiera, no los puedo atender porque ya tengo a alguien en ese momento o tengo algo que hacer en ese momento. Es difícil para nosotros los seres humanos hoy día, en estos tiempos, manejar nuestras agendas. Pero hermanos, en la agenda de Dios siempre va a haber tiempo para usted, siempre va a haber tiempo para mí, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En cualquier momento usted puede venir a Dios con esa oración sincera, con esa oración sencilla, con ese lenguaje de su corazón. Usted puede venir a Dios en todo momento y Él está dispuesto para escucharle. No tenemos que buscar un espacio en la agenda de Dios. Lo que sí tenemos que hacer, si queremos pasar un tiempo de calidad en la presencia de Dios, es buscar un tiempo en nuestra agenda donde podamos estar tranquilos para hablar con Dios. A veces es nuestra agenda, la agenda lo que lo determina. El tiempo más apropiado, el tiempo en que no haya distracciones para pasar con el Señor. Un buen tiempo, un tiempo de calidad. Qué importante es, pues, que estemos en comunión con el Señor. A veces pareciera que Dios no nos escucha. A veces pareciera que Dios, cuando oramos, Él se tarda en escuchar o se tarda en responder. A veces usted habla con su padre terrenal, con su madre terrenal y usted siente lo mismo. Siente que no le escuchan. Pero eso no implica que la persona, el padre, la madre no le ha escuchado. Eso no implica que Dios no le ha escuchado. Dios siempre escucha nuestra oración, aunque a veces a usted y a mí nos parezca que se está tardando en responder. Estoy seguro que en más que alguna ocasión usted siente que su oración no pasó del techo. Y usted lo puede decir. Sentí que mi oración no le llegó a Dios. Sentí que Dios no me escuchó. No pude sentir la presencia de Dios. Hermanos, Dios siempre va a escucharnos. Dios siempre va a escucharnos, aunque no lo sintamos, aunque no tengamos esas emociones, aunque no sintamos ese calor que corre a través de nuestro cuerpo. Dios está allí presto para escucharnos, presto para respondernos, presto para extender su mano y levantarnos. Dios va a estar allí, siempre dispuesto para escuchar, aunque no lo sintamos. A veces la situación del día, las condiciones del día, los trabajos y todas las presiones nos ahogan y nos hacen sentir secos y nos hacen sentir que no podemos experimentar la presencia de Dios, pero Dios está allí, aunque usted no lo sienta. Hable con Dios, exprésele lo que usted trae allí en su corazón. Siempre habrá una respuesta. Siempre va a haber una respuesta de parte de Dios. Y la respuesta puede ser positiva
cuando Dios responde a nuestra oración de manera positiva, nos sentimos contentos y celebramos y compartimos y testificamos. Eso hacemos cuando Dios responde de manera positiva a nuestra oración, cuando Él responde en la forma en que nosotros quisimos que Él contestara. Generalmente lo celebramos y lo compartimos. Y es bueno, claro que es bueno. Siempre he mencionado aquel leproso samaritano que vino de regreso después de haber clamado a Jesús y después de que Jesús lo limpió. Él regresó para dar gracias y él regresó para celebrar con Jesús. Y él venía celebrando y venía saltando y venía gritando y diciendo: Jesús me ha sanado. Eso es bueno. Eso es tener un corazón agradecido. Y los cristianos primitivos tenían siempre corazones agradecidos. Y yo quiero invitarle y motivarnos a todos a que tengamos un corazón agradecido. Si hemos clamado, si hemos orado, si hemos pedido con todo nuestro corazón algo y Dios nos responde, tenemos que ser agradecidos. La oración siempre es respondida por parte de Dios. Él nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Él dice, yo te responderé. Clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Eso es lo que Él dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y yo me apropio de esta promesa del Señor. Esta promesa es para mí, donde Dios dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a dar a conocer cosas grandes y algunas ocultas que tú no sabes. A veces la respuesta de Dios es negativa. Y cuando la respuesta de Dios es negativa, tenemos la tendencia a llorar, tenemos la tendencia a callar, tenemos la tendencia a ocultarnos, porque la respuesta de Dios ha sido no. Y nos duele muchas veces aceptar una respuesta negativa. Especialmente cuando hemos estado orando por la salud de alguien, de un ser querido, y ese ser querido parte. Entendemos que la respuesta de Dios fue negativa. Y a veces le reclamamos a Dios, Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te la llevaste? Si tantos días te hemos estado pidiendo. Hermanos, en tiempos de una respuesta negativa, tenemos también que ser agradecidos. Dar gracias a Dios. Lo que era mejor para esa persona y lo que es mejor para nosotros está en las manos de Dios. Él es sabio y Él muchas veces va a decirnos no, porque no es lo que conviene. No es lo que conviene a sus planes, no es lo que conviene a la persona, no es lo que nos conviene y a veces nos bloquea y a veces nos dice que no. Dios es un Padre amoroso, al igual que cualquier otro padre terrenal. Muchas veces usted y yo fuimos al padre o la madre y le pedimos algo y nos dijeron que no. ¿Cuántos padres han tenido que decirle a su hijo, no te puedo comprar esa motocicleta porque no tienes la madurez, porque no vas a controlar tus emociones, porque va a ser para tu mal? Y no se la compran. La respuesta negativa no siempre responde a un deseo caprichoso del padre o de la madre de decir no porque no. Hay una razón detrás de esa negativa. De la misma manera, la negativa de Dios tiene una razón de ser. Y tenemos que aceptarla con gratitud en nuestro corazón. Y tenemos que testificar y decir, Dios no ha querido concederme esto y acepto
acepto el designio de Dios, acepto la voluntad de Dios, acepto lo que Dios me ha querido dar. Qué importante es aceptar y recibir una respuesta negativa, como también aceptar una respuesta negativa, positiva y negativa o negativa. Dios siempre responde a nuestra oración y a veces Él va a decir, espera. Y cuando Él nos dice espera, generalmente tenemos la tendencia a reclamarle, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Y usted quizás ha leído al rey David en los Salmos, o quizás usted ha leído en los Proverbios al rey Salomón. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Los seres humanos tenemos la tendencia a desesperarnos y a pedir, ahora es el tiempo, ahora lo necesito. Tenemos que ser pacientes y Dios nos enseña a ser pacientes. Cuando la respuesta de Dios es un espera, no es el tiempo aún, tenemos que aceptar esa respuesta también. Pero Dios siempre va a responder a nuestra oración. Eso es algo que yo quiero que usted lo entienda y es algo que yo quiero entender. Que no siempre va a ser conforme al deseo de mi corazón y en el tiempo en que yo quiero recibir la respuesta. Es en el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es perfecto y es algo que yo debo entender. Dios siempre tiene una respuesta a nuestra oración y quiero animarle a orar y a dedicar tiempo a pasar intimidad con Dios, ese diálogo con Dios. Tenemos que regresar al patrón de vida de la iglesia primitiva. Aquello que les funcionó a ellos nos puede funcionar a nosotros hoy día. Ellos eran fieles a la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles. Ellos dedicaban su tiempo para tener comunión y fortalecer los lazos de la comunidad. En comunidad, se apoyaban los unos a los otros. Ellos dedicaban tiempo de calidad para disfrutar de la Santa Comunión, la Eucaristía, el tiempo del partimiento del pan, ya que Jesús les había indicado, hagan esto en memoria de mí siempre. Entonces ellos pasaban tiempo en comunión unos con otros, pero también en el partimiento del pan, en la Santa Comunión, la Santa Cena. Dios bendecía esta relación, Dios bendecía esta comunidad. Y hermanos, ellos también dedicaron tiempo a la oración. Y es lo que yo en esta ocasión quiero animarles, exhortarles, desafiarles y que todos nos sintamos desafiados a pasar tiempo de calidad en la presencia de Dios en oración. Yo sé que usted ha escuchado tantos sermones acerca de la oración. Yo sé que hay personas que le han estado motivando, instando, enseñándole que debe usted orar. Y una vez más yo quiero animarle a que pase y disfrute un tiempo de calidad delante de Dios, en su presencia misma, en oración, una oración sincera. Una oración constante. El apóstol Pablo decía, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Les invito a seguir este patrón de vida espiritual. Hoy les invito a hacer un compromiso de dedicar tiempo a la oración sincera, constante, ferviente, a ese diálogo de intimidad con el Señor. La oración de fe. Es el deseo de mi corazón que usted haya sido motivado o se motive a pasar un tiempo de calidad en la presencia de Dios todos los días. Todos los días. Y recuerde, no tiene que depender de la agenda de Dios, porque Dios siempre va a estar dispuesto para usted. Yo quiero en esta ocasión orar por usted, orar por mí, orar por toda la comunidad de creyentes para que podamos disfrutar de la oración de fe, la oración continua, la oración en la que podemos disfrutar de intimidad
con Dios. Oremos. Padre, te doy gracias esta ocasión por mis hermanos, aquellos que han escuchado, que han visto este testimonio, este mensaje. Permítenos disfrutar un tiempo de calidad, que podamos expresar nuestra oración sincera en nuestro propio lenguaje, un lenguaje de nuestro corazón, que brote desde lo más profundo de nuestro corazón. Queremos pasar un tiempo de calidad contigo, en diálogo contigo, Señor. Bendice a mis hermanos y ayúdanos a todos a hacer un compromiso para pasar un mayor tiempo de comunión contigo, en comunión contigo. Lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador, nuestro modelo de oración, nuestro Salvador, nuestro Rey. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aleluya. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta semana. Pero yo quiero decirle, antes de irme, que si usted no conoce a Cristo todavía, si no ha aceptado a Cristo en su corazón, este es un día tan lindo y especial. Y usted puede disfrutar hoy, este día, como el mejor día de su vida, si usted abre su corazón a Jesús. Yo quiero orar por usted. Si usted quiere en esta ocasión abrir las puertas de su corazón y decirle sí a Jesús, yo quiero orar por usted. Si esa es su decisión, ore conmigo esta oración. Señor Jesús, tú diste mi vida en la cruz. Te entrego mi vida en esta ocasión. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Salvador personal. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por darme una nueva vida. En tu nombre oro. Amén. Amén. Si usted hizo esta decisión de abrir su corazón a Jesús, de entregarle su vida a Jesús, queremos saber. Por favor, escríbanos un mensaje a través de Facebook o llámenos al 541-779-7777 y háganos saber. Que Dios les bendiga, que tenga una linda semana. Nos vemos en una semana.